Tras su muerte, ¿qué fue del alma de Friedrich Nietzsche? Mi nombre es Manu, me dedico a la sanación a través de Reiki, Rafá y Tarot. Eso incluye canalizaciones y muchos tipos de conexiones y locuras en el mundo espiritual, locuras sobre todo. Y siguiendo la sugerencia de quienes ven mis videos, es que me he animado a compartir los relatos de más canalizaciones. La canalización es una instancia, una práctica en la que un canal, en este caso su servidor, conecta con algo. En mi caso particular con seres de amor, en especial con Jesús, el maestro con el que más se trabaja en Reiki Rafá, para recibir información, ayudar a quien lo necesita, saber lo que necesita saberse y hacer todo lo que se puedan imaginar en realidad. En estas canalizaciones hemos visto locuras como la que les voy a contar en este video, sanaciones muy sutiles, secretos de distintos mundos y mucho más. Así que les agradezco la apertura para recibir estos mensajes. Yo sé que estos videos llegan a gente que cree en el mundo espiritual, como gente que no lo hace, y yo les agradezco a todos y a todas por ver esto. Espero que lo puedan tomar como una ficción entretenida si es que no creen en este mundo, y ojalá, en el mejor de los casos, que puedan abrir su mente y su corazón a la posibilidad de que sea cierto. Muchas veces las canalizaciones tienen confirmaciones muy tangibles, llega la persona y nos dice sí, esto fue así, o yo te vi haciendo tal cosa, pero esta en particular fue un poco más sutil, pero también existió confirmación a través del tarot. El tarot, como he mencionado en otros videos, tiene 78 cartas y verán al final de esta historia que es muy curioso que en el azar hayan salido las dos cartas que les voy a mostrar. Eso es un pequeño spoiler. Bueno, además de dedicarme a la sanación a través de Reiki, Rafá y Tarot, estoy estudiando filosofía en la Universidad de Chile. Ahí fue que escuché por primera vez, me parece, de Friedrich Nietzsche. Ustedes se podrán reír, la verdad es que yo entré a la carrera porque sonaba entretenido y ahí me he encontrado con todo este mundo que me ha fascinado también. Y Nietzsche me llamó particularmente la atención. A él se le atribuye la frase de Dios está muerto. El ateísmo gira mucho en torno a él y su filosofía. Según una amiga me estuvo contando, el nazismo también gira en torno a su filosofía, si bien él no adscribía a esas ideas. Quienes sí lo hacían se tomaron de las suyas y las extrapolaron a otras cosas, pero es un personaje sin duda interesante. Sin yo querer en ningún caso, y acá espero evitar cualquier tipo de malentendido, pretender ser un conocedor de su filosofía o de su biografía, porque es un personaje muy complicado. Me tocó hacer un trabajo respecto a él, criticando uno de sus textos, y es tremendamente difícil de leer, así que quiero ser claro en eso, que no pretendo ser un conocedor de todo lo que escribió y de todo lo que quiso decir. Sí tengo algunas nociones básicas. En lo que se conoce de su biografía, él era hijo de pastores, creía profundamente en Dios y estaba estudiando teología. Pero luego murió su padre y él tuvo un sueño premonitor en el que veía que una sombra se llevaba a su hermano. Días después de esto, efectivamente su hermano también murió. Se dice que en ese punto empezó su enojo y su rabia tan profunda con Dios, lo que lo llevó finalmente a dejar la carrera de la teología y dedicarse a la filosofía, a la poesía y a mil cosas más. Entiendo que fue un hombre tremendamente multifacético. Y, de nuevo, según entiendo y sin ser un experto, él proponía que el mundo ya no necesitaba de Dios y que su filosofía, sus palabras podían ser incluso una mejor guía en este nuevo mundo. Ahí se hacen muchos chistes de capítulos de sus libros que se llaman ¿Por qué soy yo tan sabio? ¿Por qué soy yo un destino? Y así, les tenía bastante estima a su trabajo. Y bueno, en canalización muchísimas veces, o yo solo, o en compañía de mi maestro de Reiki, y siempre en compañía de los maestros, hemos ido a buscar a personas que fallecieron y que sospechábamos que su alma podía no estar en un buen lugar. A veces nos hemos encontrado con que estaban muy bien, otras veces con que estaban muy mal y que necesitaban mucha ayuda. Y bueno, ahí siempre hemos recibido mucha confirmación. Por ejemplo, fallece la mamá de fulanita, yo busco a la mamá de fulanita, se nos muestra en canalización que tiene pendiente tales temas y le mandamos Reiki, trabajamos con ella y con los maestros para que pueda seguir su camino y llegar a donde tenga que llegar y avanzar en su reencuentro con el amor. Y luego, al comentarlo con su familia que sigue con vida y decirles, bueno, a mí me dio la impresión de que a tu mamá le pasaba esto y esto otro, ellos lo confirman. En eso siempre nos ha ido muy bien, pero es distinto al labor de medium. Ahí quiero también ser claro, yo creo que es una maldad molestar a los muertos y buscar como, oye, pero haz tal cosa, cuéntame esto, mueve estas llaves. Ellos necesitan ser libres, caminar hacia el amor y hacer lo que tienen que hacer, resolver lo que tienen que resolver, no estar
iba a usar una palabra más fea, pero no estar haciendo cosas aquí cuando ciertamente este ya no es su lugar. Desde esa perspectiva es que yo nunca busco a los muertos para molestarlos, sino que le pregunto a Jesús si es que esta alma necesita algo o no. Si es que en ese proceso toca conversar algo con esa alma, yo feliz, pero no es ese mi objetivo. Pues con la vida que vivió Nietzsche, teniendo en cuenta que al final perdió la cordura y pasó sus últimos años muy enfermo, su propia familia lo traicionó, pueden ver videos en YouTube con su biografía que lo sabrán explicar ciertamente mejor que yo, es que yo pensé que podía ser muy buena idea ver qué era de su alma. Yo embarqué en esta misión a mi maestro de Reiki y a los maestros invisibles para ver qué era de Nietzsche. Yo estuve días marinando esta idea antes de hacer la canalización y en esos días tuve la intuición de que Nietzsche ya no existía, de que hubiese tenido la muerte de quienes creen que no existe vida después de la muerte, que es todo negro y nada más. Lo cual era muy curioso y yo desconfiaba de mi propia intuición porque hemos encontrado almas en todos los lugares que ustedes se pueden imaginar, en el infierno, en dimensiones de bolsillo, en el cielo también, de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Bueno, casas en las que penan, las almas quedan ahí, o parte de las almas quedan ahí, pero nunca un alma que hubiese dejado de existir, a pesar de la vida que haya vivido. Entonces era una cosa muy extraña. Luego, ya con mi maestro de Reiki apoyándome y puestos a la tarea, le pregunto a los maestros que qué pasaba y por qué yo tenía esta intuición. Lo que me explicaron era que Nietzsche, que era defensor de que solamente el intelecto le daba sentido a la vida, al perder su intelecto, al perder la cordura, su alma se fraccionó, como Horrocruxes, pero más que imaginarse objetos, imagínense arena. Su alma se habría fraccionado en infinitos trozos muy pequeños esparcidos por todo el universo, por distintas dimensiones, y que eso, para efectos prácticos, era muy similar a no existir. Hay por ahí un relato en el que se dice que alguien confrontó a Nietzsche diciéndole que se podía creer en Dios sin creer en Jesús. Yo he hablado acerca de mi visión respecto a Dios en otros videos, pero el resumen es que yo creo que es una fuente de amor limitado, infinito, del que todos venimos y hacia el que todos vamos. Desde esa perspectiva, yo considero muy cuerdo lo que se le dijo a Nietzsche. Se puede creer en Dios sin creer en Jesús o sin creer que Jesús haya sido alguien importante. Yo creo que sí lo fue y creo en Jesús, así como creo en muchos maestros, pero creo que se podría hacer lo uno sin lo otro. Al final, si crees solo en Jesús, yo pienso que vas a terminar llegando a creer en Dios, y si crees solo en Dios vas a terminar llegando a creer en Jesús, pero en teoría se podría separar eso. A esto Nietzsche habría respondido que no, que si te olvidas del Cristo tienes que obligadamente olvidarte también de Dios. Desde esta perspectiva, y cuando Jesús me contó lo que había ocurrido con Nietzsche, yo le dije, genial, tú estás aquí conmigo, tú lo puedes encontrar y va a ser muy importante porque él creía en ti, entonces va a volver a creer en ti y todo fantástico. Jesús me dijo, no, todo lo contrario, él necesita saber que él es parte de Dios y que Dios existe más allá de mí. Al final, Jesús, en un acto de mucho amor y humildad, según a mí me pareció, reafirmó que todos somos Dios, todos somos parte de Dios, Dios es parte de todos nosotros, y en ese sentido Nietzsche necesitaba recordar que él es parte de Dios, sin intermediarios. Entonces Jesús me dijo que para ayudar a Nietzsche lo tenía que hacer solo entre comillas, que ellos iban a seguir estando ahí conmigo. Ellos son Jesús, María, Miguel, Hermes, esos son los maestros con los que más trabajamos, si bien hay hartos más, pero que ellos no iban a estar visibles, sino que iban a estar como a mis espaldas, y que había que llamar a Nietzsche, que el hecho de convocarlo iba a reunir, bueno, no era solo llamarlo, no es que yo en mi caso hubiese dicho Nietzsche, sino que convocarlo en nombre de los maestros, en nombre de Dios, etc. Iba a reunir los pedazos de su alma y se iba a mostrar la situación en la que estaba él ahora. Entonces, retomando, la indicación de los maestros era llamar a Nietzsche e invitarlo a ser parte de Dios. Muchas veces yo desconfío en canalización, me preocupa no hacer las cosas bien, y etcétera. Pero en ese momento, como estaba con mi maestro de Reiki, estaba con los maestros, y yo en particular estaba también muy bien, estaba tranquilo y confiado en que todo iba a salir bien. Entonces, yo sentía tener el sol a mis espaldas, el sol como una representación de Dios, una fuente de luz infinita, y los maestros ya mencionados frente a mí, y atrás de ellos el universo completo. Los maestros tenían las luces de sus respectivos colores y el sol era dorado. Ellos empezaron a atravesar
como pasando hacia atrás mío, haciéndose parte del sol, y el último en irse fue Jesús, que respondió todas mis preguntas, me dio todas las indicaciones que ya les mencioné, y me envolvió en una túnica dorada, como una túnica de mago, y me entregó un báculo. Yo me quedé entonces flotando, con el sol a mis espaldas y el universo frente a mí. Fue un momento muy bonito, y lo que se me ocurrió hacer, así instintivamente, fue hacer sonar el báculo y llamar Nietzsche. Al momento de hacerlo, se muestra frente a mí un monstruo gigantesco. Yo he visto criaturas muy oscuras en canalización, muy oscuras y muy grandes, muy terroríficas, muy poderosas. Alguna me ha puesto alguna que otra paliza, pero ninguna como esta. Era realmente enorme. Imagínense el sol, y que el sol le quedaba como de este tamaño a esta criatura. Así, era realmente gigantesca, y era un monstruo con rasgos muy marcados. Si supiese dibujar mejor, sabría retratárselos. Pero entre eso tenía como una especie de lianas que le cruzaban por aquí, y en el centro de su pecho, Nietzsche. Lo que yo entendí era que esa era la materialización de toda la oscuridad que derivó de lo que hizo él. Si bien no pienso que él haya tenido intenciones de generar eso, de haber influido al nazismo como lo hizo, ni de haber traído tanta oscuridad al mundo, parecía que este monstruo era una consecuencia de esa oscuridad, y Nietzsche estaba atrapado al medio al momento de llamarlo. Nietzsche se veía muy asustado dentro de este monstruo, atrapado sin saber qué estaba ocurriendo. Aquí no me quiero dar más importancia de la que tengo, pero es asumible que otras personas no habían conectado con Nietzsche, al menos no de esta forma, porque quienes creen en Nietzsche no creen en el mundo espiritual, y quienes creen en el mundo espiritual no aprecian especialmente a Nietzsche. Entonces no era alguien tan común. Todo el mundo busca a Napoleón, a los apóstoles y a más personas célebres, pero a Nietzsche en particular parecía que no. Eso me llevó a tener la impresión de que era la primera persona en comunicarse con Nietzsche desde que había fallecido. Nietzsche parecía en ese momento seguir negando la existencia de un mundo espiritual o de vida después de la muerte. A lo que mi respuesta fue: bueno, tú eres consciente de ti, sabes que existes, estamos hablando, y sabes también que moriste, tu cuerpo ya se descompuso, moriste hace muchos años. Desde esa perspectiva tienes que creer en que eres real y abrirte a la posibilidad de que otras cosas que te parecían irreales sean reales también. Tras esto yo sentí que Nietzsche se relajó un poco, que aflojó, pero yo seguía sin saber qué hacer con ese tamaño monstruo. Y en eso del sol empezaron a surgir rayos de luz muy hermosos que como látigos golpearon al monstruo. No se pudo devolver el monstruo al cielo, que es mi protocolo habitual, pero esta era una instancia distinta. El monstruo retrocedió y desapareció en el vacío, dejando a Nietzsche flotando. En el momento en que Nietzsche quedó flotando, se transformó en una luz dorada igual a la del sol y pasó muy rápido junto a mí, aquí por mi lado derecho, y antes de desaparecer a mis espaldas me sonrió. Fue una sonrisa muy hermosa, muy amable, y luego de eso desapareció en el sol. Tras esto, los maestros ya mencionados salieron del sol, creo que no recobraron sus colores, se mantuvieron dorados y se mostraron frente a mí. Y fue un momento muy hermoso, donde yo sabía que tenía el universo al frente, una representación de Dios atrás, los maestros conmigo, sabiendo que lo que había ocurrido recién, si bien no lo entendía del todo, era maravilloso. Entonces fue un momento de unión, de celebración, de amor. Y luego ellos me explicaron que Nietzsche tenía muchas cosas muy importantes que hacer. Ahora, habiendo recobrado conciencia de sí, habiendo formado parte nuevamente de la luz y entendiendo también toda la oscuridad que se desprendió en contra, yo creo, de su voluntad, de sus ideas, tenía una misión, que era ayudar a disolver esa oscuridad. En ese sentido, yo creo que sin quererlo, probablemente Nietzsche alimentó muchas ideas que han causado mucho daño, y ahora tiene la oportunidad, y no tengo dudas de que está trabajando en los planos sutiles para resolver eso. Y por eso no podía quedarse a conversar. Por lo mismo tengo más fe de la que ya tenía en el destino de la humanidad. Creo que Nietzsche es un aliado de la luz impresionante y una gran oportunidad para resolver y disolver la oscuridad que está quizás gobernando el mundo ahora. Además de esto, los maestros me dieron un regalo, que era la posibilidad de no conectar con el propio Nietzsche, sino que con el recuerdo de la sonrisa que me regaló, para preguntarle lo que yo quisiera.
y después de eso he conectado con él en un par de ocasiones. Bueno, no con él, sino con esta reminiscencia en el tiempo. Entre esas ocasiones me conecté con él para preguntarle si es que estaba de acuerdo con que compartiera esta información y parecía estar muy de acuerdo y muy feliz. Resumiendo, Nietzsche habría pasado todos estos años desde que perdió la cordura y en especial desde su fallecimiento sin saber que existía, disuelto en la inmensidad del universo y probablemente los universos. Y al momento de recobrar conciencia de sí, estuvo atrapado por unos momentos en la oscuridad que se desprendió de sus ideas, para luego ser liberado y volver al sol, volver a la luz, y ahora estar trabajando para la luz. Al terminar la canalización, justamente en la casa de mi maestro de Reiki había otra canalizadora. Le encargué que preguntase qué veía ella de esta situación, qué veía ella de Nietzsche, y la primera frase que recibió fue: se reincorporó al sol. Yo, aún dudativo, creo que las personas que creemos nos beneficiamos mucho del escepticismo porque nos permite no creer en cualquier cosa. Decidí barajar mi tarot y preguntar con 2 cartas, una representando cómo estaba Nietzsche antes de lo que acabamos de hacer y cómo quedó después. En el antes se veía la carta de la luna. Las cartas del tarot pueden representar infinidad de cosas, esto es así, y hay que interpretarlas por contexto, por intuición, por conexión, etc. Pero entre los significados de la luna está la oscuridad. Nietzsche estaba envuelto en la oscuridad. Y en el después salía el carro, que representa a un soldado, idealmente de luz, con el cosmos sobre él, que va con mucha velocidad a hacer lo que hay que hacer, sin dudar, enfocado en la misión que hay que cumplir. Pero en particular es una carta que habla de velocidad. Entonces, la luna parecía tener mucho que ver con el monstruo enorme que yo había visto, y el carro con la última imagen que tuve de Nietzsche, que era él pasando muy veloz por mi lado derecho. Bueno, con eso me olvidé de mis dudas. Me pareció increíble que entre 78 cartas y en azar saliesen mensajes tan específicos, tan relacionados a lo que yo acababa de ver, y me quedé sencillamente en gratitud, confianza y esperanza, entendiendo y confiando en que lo que acabamos de hacer era algo muy importante para Nietzsche primero, ¿cierto? Para su alma, que estaba atrapada en una situación ciertamente indeseable, pero también para la humanidad. Nietzsche ha influido mucho en la humanidad, influyó mucho estando vivo, y creo que ahora, siendo parte de la luz, puede influirla mucho más, y tengo esperanzas y ganas de ver cómo se desenvuelve eso. Muchas gracias por acompañarme en este video, en este relato de una de las muchas locuras que he tenido la oportunidad de vivir en este mundo. Estaré feliz de compartirles más si es que a ustedes les interesa. Está de más decir que si no creen esto puede quedarse con la imagen de Nietzsche que usted conoce. Es muy válida, está muy bien, fue una persona brillante en vida, pero a mí me parece que después de haber vivido es una persona brillante en muchos más sentidos. Agradezco mucho tu atención, agradezco enormemente que hayas llegado hasta el final de este relato. Mi nombre es Manu, como ya dije, me dedico a la sanación a través de Reiki Rafa y de Tarot. Eso me ha abierto las puertas a vivir este tipo de experiencias y agradezco mucho la oportunidad de compartirlas contigo. Si disfrutaste de este relato, si conoces a alguien que le pueda interesar, que le parezca curioso este mundo espiritual, te agradeceré mucho que lo compartas. Con eso me ayudas a llegar a más personas con estas historias, con mi trabajo y con mi persona. De nuevo, gracias por todo y ya nos veremos en una próxima oportunidad.